Qué bendición es estar juntos un día más, amén. Gloria a Dios. Qué lindo es estar delante de la presencia del Señor. Es realmente una bendición grande, un privilegio que el Señor nos da, ¿no? De poder estar delante de su presencia. Gloria a Dios. Yo les animo a que podamos hacer una oración juntos en esta mañana. Primeramente por estas peticiones que tengo aquí en mi mano, gloria a Dios. Son peticiones que han llegado al Expreso de Medianoche en esta semana y quisiera que pudiéramos orar por ellas. Hay quienes se atreven, hay quienes se animan en la fe a pedir oración, a buscar al Señor y confían que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, pongamos estas peticiones delante de su divina presencia. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, presentamos, Señor, delante del trono de la gracia, cada una de estas peticiones, Señor, que han llegado a este programa que por mandato tuyo estamos haciendo noche tras noche. Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu pronta respuesta se llegue a la vida de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor, aquellos que se movieron a fe y peticionaron delante de tu divina presencia. Obra un milagro, Señor, allí donde más lo necesita aquel hombre, aquella mujer de fe. Bendice, Señor, ese pueblo que noche tras noche se congrega allí buscándote, Señor, y levanta de la cautividad mucho, Señor. Señor, llévalos hacia tu divina presencia y que muchos puedan comenzar un tiempo nuevo. Declaramos victoria sobre cada una de estas peticiones en tu nombre, Señor amado, y clamamos a ti por la petición personal de cada uno de tus hijos que en esta mañana se encuentra aquí en tu casa. Bendice a tu pueblo, Señor. Colma de tus más ricas bendiciones aquellos que te están buscando, Señor amado, y que tu pronta respuesta se haga presente en la vida de cada uno. Señor, envíanos un espíritu de revelación para que tu bendita palabra nos acompañe en esta mañana, que podamos alcanzar entendimiento, Señor, un limpio entendimiento de tu bendita palabra y podamos todos escuchar tu voz en esta hora. Todos lo sujetamos al poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que te enseñorees de este púlpito y que el poder de tu Espíritu Santo alcance nuestros corazones. Abrimos nuestro oído espiritual, disponemos nuestro corazón y lo exponemos frente a tu bendita palabra y seremos edificados. Hecho está para tu gloria. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, gloria a Dios. Ahora sí. Si trajeron Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? Gloria al Señor, bendecimos a los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a recordar algo, vamos a refrescar un poquitito la memoria. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, aquí hay algo bien, pero bien importante. Hace unos pocos días, ustedes lo recordarán, estuvimos conversando y profundizando en las Escrituras sobre lo que era necesario. ¿Lo recuerdan? Gloria a Dios. Bueno, vamos a refrescar un poquitito la memoria en cuanto a esto para echar un cimiento a lo que el Señor nos va a ministrar en esta mañana. Fíjense, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan tenemos la historia de Jesús y Nicodemo. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Qué le dijo? De cierto te digo. ¿Tenés la Biblia de las Américas? Veamos la Biblia de las Américas lo que dice. Gloria a Dios. Fíjense. Jesús responde y le dijo, en verdad te digo. Ustedes vieron que esta frase se repite en las Escrituras, ¿no? En varias oportunidades. Son palabras que el Señor ha transmitido en varias oportunidades. Ahora miren, vamos a avanzar un poquitito más. En esta versión, gloria a Dios, dice, Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa fue la voz de Nicodemo. Jesús vuelve a responder y mira la respuesta que le da. En verdad te digo. Vuelve a repetirle lo mismo.
O sea, le dijo lo mismo 2 veces. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, mire, versículo 7. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuándo le dijo esto? Vamos a leer de vuelta. Vamos de vuelta, porque esto es importante. Arrancamos en el versículo 3. Jesús responde y dice, en verdad te digo, o de cierto, depende la traducción, ¿no? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vuelve a preguntar Nicodemo y le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en la pancita de mamá? Imposible, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vuelve a responder Jesús y le dice otra vez lo mismo, por segunda vez. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el versículo 7 le dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces fíjense que lo que aquí podemos ver, algo muy pero muy importante, podemos ver que en el en verdad te digo, o de cierto te digo, hay un mensaje encerradito allí, hay un mensaje encriptado, podríamos decir. Y la palabra del Señor tiene esas maravillas, tiene mensajes encerrados allí que nosotros en la búsqueda, ¿verdad? En el meditar la palabra, en pedirle revelación al Señor, el Señor nos la va a revelar, nos va a mostrar conforme a su voluntad, en su debido tiempo, nos va a mostrar ciertas cuestiones que están allí como, digamos, encriptadas o escondidas en la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que es necesario. Cuando el Señor le está diciendo a Nicodemo, en verdad te digo, lo que en realidad le estaba diciendo es necesario. Y hay muchas cosas que son necesarias en el camino del Señor. Hay muchas cosas que son necesarias en nuestro caminar, en lo natural también, ¿no? Y lo interesante es que podamos ver qué cosas son necesarias, ¿no?, en la palabra del Señor. Mire, vamos a avanzar un poquitito con respecto a esto. Acompáñenme, vamos juntos a Juan, pero ahora en el capítulo 8. Mire, gloria a Dios. En el versículo 51, aquí el Señor, mire lo que dice. En verdad, ¿qué dice? Bueno, o de cierto digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte. Ay, el que tenga oído oiga. Mire. Entonces, conforme a lo que vimos en la historia de Jesús y Nicodemo, vemos que había un mensaje encerradito allí. En verdad, de cierto te digo, quiere decir, es necesario. Amén. Ahora, aquí vuelve el Señor a decir exactamente lo mismo. De cierto os digo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Es necesario que guarden mi palabra y no verán muerte. Esto es impresionante, hermano. Esto realmente es impresionante. Fíjese que en el versículo 52 dice, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonios. O sea, se armó un lío bárbaro cuando Jesús dice estas palabras. ¿Qué palabras? No verán muerte. Esto es tremendo. Entonces, fíjense, hermano mío, que obviamente estamos entendiendo que todo este alboroto que se armó allí, ¿no?, en contra de Jesús, fue motivado por el enemigo, porque hay cosas que el enemigo lo crispan, ¿viste? Hay palabras poderosas que salen del corazón de nuestro Señor y que de ninguna manera quiere que prosperen esas palabras en el pueblo del Señor. Porque cuando Jesús hablaba, esas palabras prosperaban en el oído y en el corazón de la gente. Es tremendo. Entonces, al alcanzar entendimiento nosotros de la palabra del Señor, esa palabra prospera en nuestro corazón. Y si prospera en nuestro corazón, ¿qué hará? Hace exactamente
cumple, mejor dicho, el propósito por el cual fue enviada. Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida y nosotros la entendemos, gloria a Dios, la recibimos, es prosperada en nuestro corazón. Y si la palabra de Dios es prosperada en nuestro corazón, nuestra mente va a cambiar. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros recorremos las Escrituras, vamos conociendo ¿a quién? A nuestro Señor, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor. Entonces, a medida que vos y yo vamos conociendo a Cristo, y a medida que vamos profundizando en esa relación con Él, lo maravilloso de esto es que como en todas las relaciones, de repente vos empezás a tener una relación con alguien, empezás a tener una cierta cercanía con alguien, y va a haber cosas que se te van a pegar. ¿Amén? Va a haber una cierta influencia que te va a alcanzar, ¿verdad? Lo interesante de esto es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, vamos a ser influenciados por Él. Y una de las cosas que va a empezar a ocurrir en nuestra vida es que nuestra mente va a cambiar, porque tenemos que alcanzar la mente de Cristo. Y todo lo proclamamos, lo decimos, y amén, y gloria a Dios, pero y vivirlo, o sea, es otra historia, o sea, hay que avanzar un escalón más, amén. Entonces, poder alcanzar la mente de Cristo. Para poder alcanzar la mente de Cristo, y tenemos que ir conociéndolo cada vez más íntimamente para poder comprender cómo Él piensa. Amén. Volvamos a la palabra del Señor. Entonces vemos que la Biblia dice que es necesario. ¿Qué dice la Biblia? Es necesario. Es necesario, gloria a Dios. Vimos entonces que aquí, en verdad, encontramos un mensaje encerrado, encriptado, gloria a Dios. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte, dice la Biblia de las Américas. ¿Cuánto dice? Jamás. Jamás. Nunca. Amén. Ahora, se le enojaron todos, pero ¿a qué estaba haciendo referencia él? Mire, dice, los judíos dijeron, ahora sí sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Gloria a Dios, tremendo. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Ay, ay, ay. Mire. Entonces fíjense lo que aquí está diciendo nuestro Señor. Vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Entonces es importante que nosotros comprendamos que es necesario permanecer en su palabra. Porque permanecer en su palabra, ¿verdad?, es conocerle a Él, es conocerle al Señor. Mire, dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Permanecer en la palabra, profundizar en la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, hermano mío, es conocer a Dios. Por eso es muy importante esto. Fíjense que esto es tremendo. Yo nací en una iglesia pentecostal y mi pastor andaba de aquí para allá, entonces tuvimos la oportunidad de poder recorrer muchas congregaciones, todas ellas de esta denominación. Y recuerdo que, yo te estoy hablando de principios de los 90, ¿no? Gloria a Dios. Y en aquel entonces, todos los hermanos, al contar un testimonio, ¿verdad?, algún relato, lo que fuese, ellos decían, desde que conocí a Dios. ¿Escucharon alguna vez una cosa así? De que conozco al Señor tal cosa, de que conozco el camino del Señor tal otra, desde que estoy en Cristo y le conocí, ¿no? Gloria a Dios. El tema estaba que a mí me parecía raro, yo no entendía bien por qué, porque tampoco tenía todo el entendimiento, pero a mí me parecía raro, ¿no?, que si la Biblia dice que Él es el verbo, que Él es la palabra, y dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra, ¿cómo podía ser que mucha gente decía, yo conocí a Dios, pero no leían la Biblia? Entonces, esto es tremendo, o sea, o la leían muy por encima, ¿verdad?
Entonces yo recuerdo que de repente veíamos cómo se tomaban 1, 2, 3 versículos y en base a esos versículos había un desarrollo, ¿verdad? De vaya a saber qué. Amén. Y esto es muy importante entenderlo porque nosotros necesitamos profundizar en las Escrituras. Porque si nosotros nos profundizamos en las Escrituras, no podemos conocerle a Él. Entonces, es necesario. Amén. Volvemos a la palabrita mágica en este día. Es necesario. Es necesario. Cuando Jesús decía, de cierto te digo, en verdad te digo, está diciendo, es necesario. De repente, Él dijo en un momento, fíjense, literalmente, ¿no? Le dijo, en la Biblia podemos encontrar como Juan. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo dijo literalmente, ¿verdad? Ahora fíjense, hay momentos en donde la Biblia textualmente nos va a decir es necesario, pero hay momentos en donde ese mensaje es como que está encerrado. ¿Por qué estará encerrado? Si nosotros leemos en la Biblia, ¿cuántas veces leímos de cierto te digo? ¿Cuántas veces leímos en verdad te digo? Depende de la versión que utilicemos. Ahora, qué interesante es preguntarse, ¿por qué dice esto? Bueno, porque está aseverando algo, está diciendo, no, mira, de verdad, te lo digo de verdad, como decimos nosotros los chicos, no, de verdad te digo, no te miento, ¿vale? No. O sea, hay algo más profundo. Las palabras del Señor son profundas. Las palabras del Señor van dirigidas al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que discernirlas espiritualmente. Y dentro de la Biblia encontramos muchos mensajes encerrados allí y necesitamos tener, porque si no jamás el Señor nos va a hacer profundizar en la palabra. Si hay un deseo de nuestro corazón de poder conocer más a través de ella, si hay un deseo, un anhelo en nuestro corazón de que las Escrituras se nos abran, allí la cosa va a cambiar y el Señor nos va a mostrar muchos de esos misterios maravillosos que Él tiene. Fíjense, nosotros aquí vemos, por ejemplo, que en un momento le dice Juan al pueblo, le dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Jesús mismo en un momento dijo, es necesario que pase por Samaria. Amén. Y cuando antes había dicho que no teníamos que acercarnos allí, dijo, por camino de samaritano no vayáis. Pero en un momento dijo, me es necesario pasar por Samaria. Entonces, literalmente la Biblia nos puede decir es necesario. Pero también de esta manera nos está diciendo, es necesario. Fíjense qué interesante. Nosotros leíamos que 2 veces le dijo es necesario. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ahora mire. Yo quiero recordarle un mensaje que nosotros compartimos aquí. Miren, acompáñenme. Vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis hay algo aquí maravilloso. Mire, en el capítulo, 41. Mire, en el capítulo 41 encontramos parte de la historia de José. ¿Cuántos conocen a José? Amén. Exactamente el capítulo 41 dice, José interpreta el sueño de Faraón. O sea, que José tuvo una revelación en estos momentos, ¿verdad? Entonces vamos a leer un párrafo de la palabra donde José tuvo una revelación. ¿Y qué dice José en aquellos momentos? Dice algo muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta hoy. Vayamos al versículo 32. Finalmente, él le revela el sueño a Faraón. Y mire lo que le dice. El suceder el sueño a Faraón 2 veces, ¿cuántas veces? 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, bueno, pero esta historia de José, pastor, que tiene que ver con Nicodemo, que tiene que ver con mucho. Porque 2 veces, cuando las cosas en la palabra, no solamente en la historia de José, en la historia de Nicodemo, y etcétera, etcétera, podemos seguir encontrando más casos. Cuando las cosas se dicen 2 veces, aquí tenemos una interpretación.
significa que la cosa es firme de parte de Dios. Una determinación que Dios tomó y que Dios se apresura a hacerla. Pero pastor, ¿qué tiene que ver el Génesis? ¿Qué tiene que ver José? ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a Isaías 46, versículo 10 o 11, a ver, mira acá, el 10. Anuncio lo porvenir desde el principio. Ahora fíjense, ¿cuál es el principio? En este caso el Génesis. En Génesis encontramos la historia de José y un anuncio a través de José. Cuando las cosas se dicen dos veces, está pronto a suceder. Es firme de parte del Señor. Entonces, anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Impresionante. Entonces Isaías nos trae una revelación, que las cosas en el principio tienen un anuncio para los días finales. Esto es muy importante, pero muy importante. En el principio, ustedes cuando van al médico, vos fuiste al médico, gloria a Dios, ¿no? Entonces él te empieza a hacer preguntas, ¿no? Te empieza a preguntar, empieza a tomar nota. Fíjense que de repente cuando nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, el médico, él busca la raíz dónde puede estar la raíz del problema. ¿Amén? ¿Y usted tiene parientes diabéticos? ¿Tiene a alguien de su familia que ha sufrido el corazón? O sea, buscan la información ¿dónde? En la raíz, en el principio, gloria a Dios. Todas las cosas, hermano mío, para descifrar algo, para llegar a una conclusión sobre algo, tenemos que ir al principio. Eso es lo que dice Isaías. En el principio hay un anuncio. Hay muchos anuncios en el principio, muchísimos. Fíjense, hermano mío, el libro de Malaquías, o sea, la Biblia se explica con la Biblia. En el libro de Malaquías se cierra el Antiguo Testamento. Al cerrarse el Antiguo Testamento, el Señor dice que en los últimos tiempos enviaría ¿a quién? A Elías, gloria a Dios. ¿A hacer qué? Enviaría a Elías a restaurar, a recuperar lo perdido, ¿amén? A restaurar las relaciones familiares, las relaciones de los padres entre los hijos entre los padres. O sea, un movimiento de restauración para los postreros días, para los últimos días. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque si nosotros nos vamos al principio, en cuanto a esto, por ejemplo, nos vamos al principio y nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que el hombre en el principio algo perdió que tiene que recuperar. ¿Y qué fue lo que perdió? Lo que perdió fue la pureza, perdió la santidad, perdió la inocencia. El pecado lo alcanzó. Vemos la historia de Adán y Eva, el principio. Entonces, vemos que allí el hombre perdió algo muy, pero muy importante. ¿Por qué Jesús? Jesús dice que tenemos que ser como niños. Es porque justamente tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Entonces, fíjense que si estamos en Malaquías, nos va a llevar al anuncio del principio, para que podamos entender lo que está diciendo. Si nos vamos a los tiempos de Jesús, nos va a llevar al principio, para que podamos entender lo que estamos hablando. Porque los niños son un ejemplo de inocencia, los niños son un ejemplo de pureza, ¿verdad? Entonces, todo eso el hombre debe alcanzarlo. Ahora, mire qué interesante esto. Si nosotros debemos alcanzar la pureza, la inocencia, la santidad que hemos perdido, lo interesante de esto es que ¿cómo vamos a hacer si seguimos pensando como pensábamos antes? Es imposible. Por eso que el Señor nos dice, de cierto os digo, o sea, en verdad os digo, es necesario que permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a poder alcanzar lo que se perdió. Van a poder recuperar lo perdido. ¿Me van siguiendo? ¿Me voy a entender lo que les quiero decir? Entonces, hermano, fíjense que esto es maravilloso, ¿no? Porque nosotros entramos en el río de la palabra, y esto es lo lindo, porque primero el agua va a llegar a los tobillos, después va a ir subiendo, pero el Señor pretende que nosotros
estemos nadando en el río de ¿qué? En el río de la revelación, en el río de la palabra. Entonces, es como que la palabra del Señor nos debe atrapar. Pero, ¿cómo nos va a atrapar si nosotros no nos acercamos a ella? Porque el Señor no anda cazando las almas. No, Él hace un llamado. El enemigo sí anda cazando las almas y las agarra con anzuelo, ¿no es cierto? Pero el Señor no. El Señor no anda cazando almas. El Señor hace un llamado. Y Él nos atrae con cuerdas de amor. Y siempre nos va a dejar flojitas las cuerdas por si nosotros queremos soltarnos y volvernos para atrás. Porque hay algo que Él no va a cambiar jamás en nuestra vida, que es nuestra voluntad. ¿Cuántos saben que la voluntad no la cambia ni Dios ni el diablo? Por eso nos ha dado un libre albedrío. El diablo te va a mentir y te va a decir que la voluntad tuya ya no es tuya y que es de Él. ¿Amén? Pero el Señor no te va a mentir. El Señor te va a dejar elegir. Entonces, lo interesante es que cómo vamos a nadar en el río de la revelación y de su palabra si nosotros no nos dejamos atraer por Él. Ay. Bueno. Mire, decirle que está lo tuyo. No lo miré hacia el pastor que se me va. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Tremendo, por favor. Vamos a volver a Juan 8:51. Mire, ¿tenés Torres Amat? Mira, vamos a Torres Amat. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. De cierto, a ver, no, en verdad, que quien observare mi palabra no morirá para siempre. Esto es algo poderoso, porque el enemigo a lo que apunta es llevar a la humanidad ¿a dónde? A la perdición, al lago de azufre y fuego, donde él ya está predestinado, ya está sentenciado a llegar. Entonces, hay una sentencia sobre él, y él no quiere irse solo. Entonces quiere arrastrar a la humanidad allí. Y si pudiera, gloria a Dios, ¿no? Con más razón a los escogidos del Señor, a través de engaños y a través de mentiras. Entonces fíjense que cuando esto sale a la luz en nuestro corazón, el que observare mi palabra, ¿lenguaje textual tenés? Lenguaje textual, mira, esa, la versión 3, mira. Si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Es impresionante esto. Entonces imagínense que esto le altera los nervios al enemigo. Esto no quiere de ninguna manera que se sepa. Esto quiere que esté encerrado, que esté... No hablemos de esto. No vamos a hablar de lo que vos querés en la iglesia, vamos a la iglesia. No, yo te llevo, te va a decir. Amén. Pero no vamos a hablar de esto. No, de ninguna manera. Fíjense que cuando los apóstoles, los primeros apóstoles, empezaron a impartir la doctrina de resurrección, se armaban unos alborotos, se armaban unos líos impresionantes. Cuando de repente Jesús hacía milagros, maravillas, todos quedaban asombrados, pero cuando enseñaba y cuando hablaba de estas cosas, se armaba un lío bárbaro. Imagínense, si a la ciudad llega un personaje, como yo creía que era un personaje que está haciendo milagros, está haciendo prodigios, maravillas, sana a la gente, algo tan tremendo, y bueno, vamos a tratar de retenerlo un poco para que siga haciendo milagros, pero cuando hablaba de esto lo echaban, cuando hablaba de esto lo querían apedrear. Entonces, aquí tenemos que advertir que había algo que se estaba moviendo más allá de la gente, ¿no es cierto? Y sin embargo, mire cómo quiere cambiar las cosas. Los judíos entonces dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Por favor, gloria a Dios. Ellos tienen los demonios. Dice, ahora sabemos que tienes demonio. Entonces la influencia estaba en la gente, la influencia estaba dentro del pueblo. Y esa influencia, cuando una verdad salía a la luz, había una resistencia. Lo mismo ocurre hoy. Hay verdades que se resisten. Ahora, es tremendo. Hay verdades que se resisten por parte del enemigo, pero hay verdades que son claras, son lógicas, están a la vista de cualquiera, y hay otras verdades que están encerradas en la palabra. Y que el Señor, en su inmenso amor y misericordia, quiere revelársela a aquel que le busca, a aquel que lo ama, a aquel que está buscando su voluntad. ¿Cuánto entienden esto? Mire, vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. Si nos pegamos un saltito, gloria a Dios, y nos vamos al Salmo 119, porque guardar su palabra tiene beneficios.
Tiene beneficios a largo plazo y tiene beneficios a corto plazo. Vamos al Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? Pero no se asuste que vamos a leer el versículo 9 nomás. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Gloria a Dios. Con guardar tu palabra. Qué lindo esto, por favor. Ahora, fíjense que lo interesante de esto es que el Señor ama a la juventud y anhela que esa juventud permanezca en Él para que ese camino no se ensucie. Porque esa es la voluntad del enemigo. O sea, el enemigo buscará la manera de ensuciar la juventud, de involucrarla en el pecado, de involucrarla en cosas que a él le desagradan. ¿Para qué? Para que pierda una bendición grande. Pero mirá los beneficios que encontramos aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ay, Señor amado, mirá. ¿Tenés Martín Nieto? Hay unas cuantas versiones interesantes también, ¿no? Mira lo que dice Martín Nieto de esto. A ver si tenemos esa versión. Gloria al Señor. A ver. Allí. ¿Cómo un joven podrá tener una conducta pura? Guardando tu palabra. Ay. Ahora, pero pastor, vos estás hablando de Argentina, año verde, ¿no? Un joven con una actitud pura, con una conducta pura. Si lamentablemente el joven ya está perdido, dicen por allí. La juventud está perdida. Amén. La juventud está, hermano, la juventud puede llegar a estar perdida, pero si se encuentra con Él y se encuentra con su palabra, va a dejar de estar extraviada. Y lo interesante de esto es que se va a producir un cambio de adentro hacia afuera, y ese cambio, ¿qué es lo que va a denotar? ¿Qué es lo que va a mostrar? Pureza. Es tremendo esto, por favor. Por eso lo maravilloso, ¿no? de esos encuentros con el Señor, ¿no? Mira, hermano, hay personas que han llegado a Cristo, pero muy mal, y sin embargo, frente a un encuentro con Él, y avanzar en Él, y profundizar en su palabra, justamente su cambio de actitud fue notable. Y lo que podemos ver en esas personas es justamente que el Señor empezó a trabajar de tal manera que le devolvió lo perdido, le devolvió la pureza. Esto es importante, gloria a Dios. Y es importante, pero tan importante recuperar la pureza, es importantísimo. Mire, vamos por un ejemplo. Imagínense papá y mamá, ¿no? Que un hijo se les extravió. Se les extravió un hijo, se sumergió en el pecado y bueno, allá el pecado hizo lo suyo. Allá está lejos del Señor, ¿verdad? ¿Qué anhela ese papá y esa mamá? Ay, si fuera chico otra vez. ¿Te acordás cuando lo teníamos en brazo, viejo? ¿Te acordás? Mira ahora cómo nos hace renegar, nos saca canas verdes, mira los líos que hace. ¿Te acordás cuando era chiquito y lo teníamos en el corralito? ¿No? Y se van, de alguna manera, es como que se van, ¿no? Se van consolando con esos recuerdos. Porque hoy tal vez lo ven en la delincuencia, lo ven en la droga, lo ven perdido, por favor, en enfermedades, qué sé yo y qué sé cuánto, pero comienzan a recordar aquellos días, ¿no? Y eso de alguna manera lo sostiene, lo fortalece. Ahora, lo mismo siente nuestro Señor, porque Él es Padre nuestro. Amén. Por eso Jesús nos enseñó a orar de qué manera. Padre nuestro. Entonces, fíjense que el Padre también piensa de esa manera. Piensa cuando nosotros teníamos esa pureza que perdimos. Ay. Por eso nos hace un llamado de amor para permanecer en su palabra, para poder recuperar, ¿qué cosa? Una conducta pura, guardando la palabra del Señor. Mira, hermano, por eso que la palabra de Dios es vital, es vital. Mire si yo los tengo acá de enero a diciembre con 2 o 3 mensajes y después un montón de pensamientos humanos. ¿A dónde vamos a parar? Es necesario que nosotros profundicemos en las Escrituras. No para ser más sabiondo que otro, no para tener más... No se trata de saber más o saber menos. No se trata de intelecto humano. Se trata de poder descubrir la... ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Si Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, quiere decir que acá adentro está escondida nuestra vida.
No, esto es un logro. Dale un aplauso al Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Mirá. Fíjate, gloria a Dios. Si nuestra vida está escondida acá dentro, gloria a Dios, yo la tengo que encontrar. No, pero yo ya la encontré. Mirá que yo soy fulano de tal, mi vida la conozco bien, yo me conozco, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. No, es que nosotros no nos conocemos. El hombre, lejos de Cristo, sufre sin darse cuenta una crisis de identidad. Empieza a vivir la vida del otro. ¿Cómo es esto? Mire, vamos a hacer un poquito de memoria, que por ahí nos agarra la nostalgia, pero vamos a desechar el nombre de Jesús la nostalgia. Fíjense qué tremendo, porque los más grandes errores nuestros los cometimos ¿cuándo? Cuando nos juntamos con este, cuando nos juntamos con aquel, cuando nos ligamos con este, cuando empezamos a caminar los caminos del otro. ¿Amén? La mala junta, decía la abuela. ¿Amén? Ahora fíjense que depende del ambiente donde nos movíamos. Depende... Génesis 3.11. Mira. Génesis 3.11. Mira lo que dice acá, el principio. En el principio están todas las cosas. En el raíz, encontramos todas las raíces acá. ¿Quién te enseñó? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y claro, sí, él no sabía que estaba desnudo. Algo pasó. Anduvo la serpiente allí, dando vuelta, hizo lo suyo. Hizo su trabajo y le enseñó. Entonces fíjense que depende de lo que nos hayan enseñado, eso va a ser el resultado de nuestra vida. Todos los errores que nosotros hoy notamos, porque antes no nos dábamos cuenta, pero todos los errores que antes cometíamos, los cometíamos porque alguien nos enseñó. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Hoy hemos renacido, dice Pedro, a una nueva vida. Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se rompía la cabeza y dice, ¿pero cómo nacer de nuevo? Lo interesante de esto es que nosotros tenemos que entender que es una nueva vida la que estamos viviendo en Cristo. No es que a nuestra vieja vida llena de fracasos, llena de problemas, frustraciones, dolores, angustia, ahora llegó Cristo. ¡Ay! Un tiro para la justicia. ¡No! O sea, es nueva la vida. La vida es nueva. La vida es nueva. ¿Y pero qué pasa con las cosas del corazón? Como son las cosas del corazón, son las cosas del alma. Y el Señor va a restaurar muchas de esas cuestiones que están ligadas a nuestra alma. Pero mire que la palabra que dice, Cristo que dice, que es una espada de doble filo que viene a cortar ¿qué? El espíritu del alma. Entonces, si lo viene a cortar, lo viene a separar. Y si Él lo viene a separar, es porque tiene que estar separado. Entonces, si tiene que estar separado, ¿qué pasa si nosotros separamos el espíritu del alma? Nos vamos a encontrar con que tenemos un alma gorda y un espíritu raquítico. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos. ¿Y cómo no lo alimentamos? Yo como todos los días. Sí, para alimentar el cuerpo. ¿Para qué estamos hablando del ser tripartito? Estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma. El alma, las emociones, nosotros las fuimos alimentando durante muchos años. Por favor, esto es muy importante. ¿Pero y cómo? ¿Qué sé yo? Y con muchas cosas, hermano. Cuando éramos chicos nos sentábamos frente a la televisión. Yo agarraba las galletitas, me las ponía acá al lado y miraba la televisión todo el día. ¿No es cierto? Mi papá trabajaba, yo estaba solo, ¿qué iba a hacer? Entonces alimentaba el alma, ¿no? Meta alimentar el alma, gloria a Dios. No tenía papá creyente, entonces el espíritu estaba pobrecito ahí, nada, muerto estaba. Hasta que llegamos a Cristo. Cuando se llega a Cristo, ¿qué ocurre? El espíritu resucita. Cuando resucita el espíritu necesita alimento. Y el alimento por excelencia es la palabra. Entonces la palabra empieza a darle testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Alimenta a nuestro espíritu y le dice, Cristo está vivo, Cristo es real. Hay salvación. Qué lindo, hermano. Entonces la cosa cambia. Pero hay un tiempo donde se nos produce un cortocircuito. ¿Por qué se nos produce un cortocircuito? Porque justamente lo que leíamos acá, en Génesis, ¿quién te enseñó?
Si nosotros nos acordamos de todo lo que nos enseñaron, vamos a tener un choque frontal contra la palabra del Señor. Porque todo es contrario a lo que acá está escrito. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Es necesario despojarse de todas estas cuestiones. Del pasado. Por eso Isaías, ¿qué dice? No traigas a memoria las cosas antiguas. Pero están en la memoria. Entonces, sí, pero dice que no la traigamos. Y bueno, eso denota una acción de nuestra parte. Están en la memoria. Hay cosas que a lo mejor el Señor te las borró porque ya ni te acordás más. A alguno le debe pasar. Pero hay cosas que, bueno, te las olvidás. Todavía están allí en la memoria. Pero es una decisión personal el no traerlas. Pertenecen a otro tiempo, basta, se terminó. O yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo. Ahora, yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo. Mirá qué interesante esto. ¿Y cómo es la nueva vida en Cristo? Porque me voy para allá y este me dice que es por acá. Me voy para allá, este otro me dice que es por acá. A ver, y cada maestro con su librito. Entonces, lo importante acá es que nosotros descubramos nuestra verdadera vida acá adentro. Porque de esto podemos encontrar algunas versiones. Amén. Pero versiones que nos van a clarificar muchas cosas que a lo mejor conceptos que por el idioma, por el momento, por los traductores, tal vez no los podemos llegar a comprender conforme a nuestra cultura, conforme a nuestra sabiduría, ¿no? La sabiduría que hemos adquirido. Pero lo interesante es que aquí no hay sombra de variación. Acá el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, todos los conceptos humanos, los consejos humanos, eso puede o no funcionar, pero esto jamás deja de funcionar. La palabra del Señor jamás deja de funcionar. Ahora, lo importante es que yo la tenga en alta estima, la palabra. Si yo no tengo en alta estima la palabra, es que no entendí qué es la palabra. La palabra es el verbo es Dios. Entonces, no tener en alta estima la palabra, es no tener estima al Señor. Ay, Señor amado, miren. Vamos a avanzar otro poquito más. Dijimos que había, gloria a Dios, mira, Salmo 1. Mira, Salmo 1, gloria a Dios. Es lo que dice acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, pastor, quédate tranquilo que yo no tengo... No seas mentiroso, si de ahí venimos todos. Vamos de vuelta. Poneme TLA. TLA a ver si lo podemos comprender mejor. Dios bendice a quien no sigue los malos consejos. ¿Qué dice? Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos. Ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice, ¿qué dice? Dios bendice a los que aman su palabra. Gloria a Dios. Y alegres la estudian día y noche. Pero yo ya terminé la escuela, no quiero estudiar más, pastor. Gloria a Dios. Yo tampoco. Pero está hablando de meditar en ella. Meditar en ella. Eso es necesario. De cierto te digo. Tenés que meditar en la palabra del Señor. Amén. Alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto. Y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Esto dice la Biblia? Entonces, si esto dice la Biblia, ¿no lo vamos a creer? ¿Lo vamos a poner en duda? Y mira, pastor, la verdad es que a mí las cosas me están saliendo medio al revés. Bueno, si te sale medio al revés, vamos a analizar de vuelta. O sea, no nos tenemos que ir muy lejos. Al libro de los Salmos ya tenemos una entrada profunda aquí, ¿no? Dios bendice a quien nos sigue los malos consejos. Preguntale que está lo tuyo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Ahí ya tenemos para meditar. Ni andan en malas compañías. Hacele así que está lo tuyo. Gloria al Señor, ¿no? Ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ay, pero yo lo estoy evangelizando, pastor. Pero si seguís evangelizándolo por tanto tiempo y no se convierte, te va a burlar vos también de las cosas de Dios. Porque en vez de convertirse ellos a vos, te va a convertir a ellos. Gloria al Señor. Dios bendice a quienes aman su palabra. Amamos su palabra. Y mirá, yo amo al Señor, la palabra la estoy conociendo.
Es una contradicción lo que estamos diciendo. Porque, yo pensé así en un momento, O sea, esto es importante comprenderlo. O sea, yo la verdad, yo amo a Jesús, yo amo al Señor. La palabra la estoy conociendo, despacito, voy aprendiendo. No. Sí, la palabra es Jesús. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros nos sinceremos primero. A ver, un hombre me dijo, mira, pastor, la verdad, vos me preguntás cada tanto y yo no sé si yo lo amo al Señor. Bueno, gloria a Dios. Claro, sí, porque se lo preguntó. Nosotros estamos, me acuerdo que en aquellos días el Señor nos llevaba a profundizar mucho sobre si lo amamos o no lo amamos. O sea, una pregunta que debemos hacerlo, porque hay grandes beneficios para los que le aman. Entonces, fíjense, hermanos míos, que este hombre decía, pero ¿yo lo amaré o no lo amaré? Porque la verdad amo un montón de cosas del mundo, un montón de cosas. Y sí, y todos pasamos por allí. Todos nos podemos llegar a preguntar si realmente amamos profundamente al Señor o no. Por eso que tenemos que conocerlo. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Y cómo se lo conoce? A través de su palabra. Ahora, mire, vamos al Apocalipsis. Y ya con esto los dejo tranquilos, mire. Vamos al libro de Apocalipsis. Peguemos un saltito. En el libro Apocalipsis, en el capítulo 2, en el capítulo 3, allí tenemos mensajes a las iglesias, ¿verdad? Hay un mensaje para 7 iglesias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 7. ¿Qué dice acá? Mensaje a Filadelfia. Gloria a Dios. Mensaje a Daniela. ¿Me trae un vaso de agua? Gloria a Dios. Qué grande. Mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. O sea, esto es una visión que tuvo Juan. El Señor le revela esto a Juan y le dice, escribile al ángel de la iglesia en Filadelfia. Qué tremendo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dijo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire. ¿Cuántos recibieron alguna vez esta palabra? Amén. ¿Y qué te habló el Señor a través de esto? Gloria a Dios, hermana. Gracias, Jesús. Demasiado frío para mí. Mira. Ay, perdóname, hermanita amada. Mira. Quiere tentar contra mí esta hermana. Mira. Gloria a Dios. Mira. El mensaje a Filadelfia dice, yo conozco tus obras. Entonces ahí ya no empezamos a aflojar. Dice, he aquí puesto de ti una puerta abierta y vos que estás orando para que esa puerta se abra, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, sí, Padre, yo estoy aquí, no doy más, pero has guardado la palabra. Entonces fíjense que este mensaje llega porque hubo algo allí, una iglesia que guardó la palabra, una iglesia que guardó la palabra. Ahora, mire, porque acá es importante. Si nosotros analizamos los distintos mensajes a las distintas iglesias, gracias, mi hermanita, gloria a Dios. Fíjense que si nosotros analizamos los distintos mensajes, vamos a encontrarnos con que a Filadelfia, el mensaje a Filadelfia es especial. Es especial. ¿Pero por qué es especial? Mire, vamos a ver por qué es especial. En otro tiempo vos y yo recibimos esta palabra y tal vez el versículo 8 lo asociamos a algunas puertas que estaban cerradas y que anhelábamos que se abran. Entonces ahí la agarramos, Señor, gracias, porque a partir de hoy se me abre la puerta. Gloria a Dios. Y a veces se abrió y a veces no, porque esa es la realidad. Amén. Hubo puertas que se abrieron y puertas que parece que no se abren. Gloria a Dios. ¿Y qué está pasando? Ay, Dios mío. Ahora mire, vamos a avanzar, porque acá está hablando de una puerta. Y hay que identificar qué puerta es la que
Gloria a Dios. Mira. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si nosotros revisamos los otros mensajes, no encontramos esto. Aquí dice que el Señor va a guardar a esta iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo. ¿De qué está hablando? De la tribulación. Está hablando de la tribulación. Y que esta iglesia va a ser guardada. Si va a ser guardada, va a ser separada. Si va a ser separada es porque va a ser raptada. Amén. O sea, aquí tenemos la panorámica, la fotografía de una iglesia que va a ser arrebatada. Pero, ¿qué encontramos acá? Mire, versículo 8. Has guardado mi palabra. Fíjense que si nosotros tomamos este mensaje terrenalmente, vamos a analizarlo. Yo conozco tus obras. Ay, el Señor se acordó de mí. Qué lindo, gloria a Dios. He aquí, he puesto de ti una puerta abierta. Ay, se abrió la puerta. Gloria al Señor. Amén. Esta chica me va a decir que sí. Gloria a Dios. Amén. Se abrió la puerta. Ay, me va a salir sorteado el 0 kilómetro ahora que estoy pagando la cuota y no doy más. Amén. Esta puerta nadie la puede cerrar. Ahora sí. Ay. Aunque tienes poca fuerza. Y sí, Señor, yo ya no doy más. Espero que me bendigas. Y ahí andamos nosotros, ¿no? Pero dice, has guardado mi palabra. Y acá ya se complica la cosa, porque si no guardamos la palabra, todo lo demás, y ya no sé si calificamos. Amén. O sea que acá es como que de alguna manera está diciendo, esto es para vos, porque guardaste mi palabra. Ay, gloria a Dios, qué tremendo esto. Pero bueno, no nos vamos a amargar. Mire, gloria al Señor. El versículo 8 dice, has guardado mi palabra. Y el versículo 10, mira cómo empieza. Porque has guardado la palabra. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Qué vimos en el principio en ese anuncio? ¿Qué pasa cuando las cosas se dicen 2 veces? Es ¿O ocurren firme 2 y veces? está pronto a cumplirse. Está pronto a cumplir, está firme de parte de Dios. Si el Señor nos dice 2 veces, han guardado mi palabra, también está firme lo que también nos dice, yo te guardaré a la hora de la prueba. Entonces fíjense que cuando hablamos de guardar la palabra, estamos hablando de algo bien serio, hermano. No estamos hablando de un detallecito en el camino del Evangelio. No, es esencial guardar la palabra. ¿Y cómo la vamos a guardar si no la conocemos? ¿Cómo la vamos a guardar si no la leemos? ¿Cómo la vamos a guardar si no la meditamos? Cuando la Biblia, esa versión que leíamos es que estudiar la palabra, está hablando de meditar en ella. ¿Qué sería meditar en ella? Porque leer nosotros la leemos rapidito nomás. Amén. Pero meditar en ella es quedarnos allí. Cuando el Señor en su palabra nos dice, un versículo que todos nosotros conocemos, que no debemos huir de su presencia rápidamente. ¿Qué nos está diciendo? Permanece en mí. Y si es la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Meditar en ella, permanecer en ella, estar frente a ella, estar frente a la palabra. Señor, no entiendo nada. Bueno, vamos a orar. Gloria a Dios, vos tenés que entender, pero no entiendo. Bueno, vamos a buscar otras versiones. Gloria al Señor. Y sigo sin entender. Y bueno, vamos a seguir orando. Pero no entiendo. Bueno, entonces quédate ahí, no avances más. Vos tenés que entender la palabra. Tenés que entenderla. Vamos a orar. Vamos a escudriñar, vamos a buscar. No va a ser cosa que el Señor te da un versículo, un capítulo, no sé. Y vos y yo decimos, y no entiendo, y lo archivamos y seguimos adelante. O sea que no entendimos algo que Dios nos quiso decir. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Cuando vos y yo retamos a los nenes y le decimos, no te dije yo que no hicieras esto. Y él te dice, ¿cuándo me dijiste? ¿No? Y nosotros podemos decir lo mismo al Señor. El Señor nos puede decir, pero yo no te dije. ¿Y cuándo me dijiste? Y aquella vez que vos no me escuchaste. Pero yo no te escuché nunca. Y dije, porque no escudriñaste.
porque no leíste, porque no meditaste, porque no te ocupaste. Entonces fíjense que esto es muy importante. No es cuestión de decir, yo tengo que ser un maestro. ¿Qué maestro? Yo tengo que leer la Biblia. Tengo que estar frente a la Biblia y decir, Señor, yo anhelo entender esto. Anhelo comprenderlo. Ay, mira. Mira lo que dice el Señor a Filadelfia. He aquí, versículo 11, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mira qué interesante. Retén lo que tienes. ¿Y qué tenemos? Y si eso suena bárbaro, pero en la práctica, ¿no? De repente, no, yo tengo que guardar mi corona, ¿no? A mí me pusieron el sonido, acá no me mueve nadie. ¿No? Claro, o sea, no puede pasar, ¿no? A mí me pusieron a filmar y no me mueve nadie de acá. Eso es un privilegio que Dios nos da. Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos puede dar un privilegio. Amén. Pero lo interesante de esto es que cuando Dios nos da un privilegio, Él espera que nosotros, pasado un tiempo prudencial, hagamos un discípulo. ¿Para qué? Para que no nos quedemos ahí toda la vida. Porque el camino del creyente es como la aurora, tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que ir desarrollando. Yo lo primero que hice en la iglesia fue esto. Gloria a Dios. Y a mí me encantaba, ¿no? Porque yo estaba ahí, gloria a Dios. Después nos mudamos y ahí me fue mejor, porque cuando nos mudamos yo me acerqué al pastor y le digo, pastor, mire, ¿qué le parece si hacemos una cabina de sonido? Y le gustó, ¿no? Pero en realidad lo que yo quería hacer era una cucha para esconderme. O sea, yo quería, ¿no? Yo quería hacer, sí, esa es la realidad. Yo quería hacer una cucha para que no me vea nadie. Y le hice una ventanita, ¿te acordás? Le hice una ventanita, ¿no? Entonces el pastor cuando me quería decir algo tenía que decir, ¡eh! Y me decía, hice una ventanita para poder ver. Pero en realidad yo lo que estaba haciendo es esconderme. Porque el Señor me quería traer para acá y yo quería estar allá. Gloria a Dios. Amén. Entonces fíjense que es importante, no está hablando de retener lo que supimos conseguir, como dice el himno. Está hablando de retener algo, a Él, permanecer en Él. Y permanecer en Él es la palabra, no es otra cosa. Vos podés tener a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y podés amar al Señor. Pero, hermano, va a ser un amor que puede flaquear. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento más profundo de Él. Y para obtener un conocimiento más profundo de Él, tenemos que ir a su palabra. No hay otra forma. Es tremendo, fíjese, porque fíjese que hay muchos testimonios que nos pueden tocar. Muchos testimonios con los cuales el Señor nos pueden hablar. De repente eso ocurre, ¿no? Pero resulta que el Señor tal vez no tiene el mismo trato contigo que conmigo, que con vos. O sea, Él va tratando distintamente a las vidas. No todos vamos a vivir las mismas cosas. Entonces, de repente, imagínense que entonces yo conozco a Dios porque Dios te hace esto. Dios te agarra acá, te lleva para acá, te lleva para aquí, te lleva para acá, te lleva para acá. Pero resulta que no hace lo mismo con todas las vidas. O sea, es como que hubiera un patrón de conducta porque la Biblia así lo dice. La Biblia dice que lo que le ocurrió al pueblo es para nuestro ejemplo. Así dice 1 Corintios, ¿no? En el capítulo, ¿cuál es? El 10, ¿no? 1 Corintios 10, búscalo. 1 Corintios, capítulo 10, a ver. Había dos versículos, el 6 y el 11. A ver, mirá. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cuando habla de estas cosas, y nosotros escudriñamos el capítulo, nos vamos a dar cuenta que está hablando de su pueblo. Entonces, quiere decir que hay como podemos decir que es un patrón de conducta. El Señor te saca de Egipto, como sacó su pueblo. Te lleva por el camino del desierto, como hizo con su pueblo. Y te lleva a Canaán. Amén. Entonces digamos que hay algunas cosas que de repente podemos tomar para decir Dios hace esto. Pero también hay un trato individual con cada uno, conforme a lo que vivió, conforme a lo que experimentó. Entonces la cosa no es que tenemos el manual, ¿no? Por haber leído 2 o 3 versículos. No, o sea, el Señor hace como Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que conocerle para poder
enamorarnos de Él. Tenemos que conocerle para poder enamorarnos de Él. Hay una canción que cuando yo la escuché por primera vez, tocó mi corazón tremendamente. Se llama, no sé si se llama, pero al menos en una de sus estrofas dice, enamórame de ti. ¿Cuántos la conocen esa canción? Yo solo. Bueno, tenemos, hay 2 o 3 que lo conocemos. Enamórame de ti. Y yo digo, qué lindo, enamórame de ti, gloria a Dios. Pero eso habrá sido aproximadamente, yo no quiero errarle, pero habrá sido aproximadamente por allí, por el 2003, que esa canción apareció, si no recuerdo mal. Entonces en aquellos días yo decía, enamórame, y se la cantaba al Señor. Señor, enamórame de ti, enamórame de ti, enamora. En el 2007, aproximadamente 4 años después, el Señor me dice, yo soy la plenitud, me tenés que conocer a mí. Yo se lo conté a ustedes. Y si me dice, me tenés que conocer, ¿qué me está diciendo? Bueno, lo conocía. Entonces, fíjense que, ¿cómo me voy a enamorar de alguien que no conozco? Eso dejemos, no vamos a dejarla para la novela de Migré, de Suárez, no sé, de alguno de ellos, ¿no? Que en las novelas pasa de todo, ¿no? Pero en la vida real no pasa así. Si vos no conoces a alguien, ¿cómo te vas a enamorar de él? Entonces el Señor nos llama en algún punto, en algún momento de nuestro camino. No importa dónde nos encontremos o dónde creamos que estamos. Porque a veces creemos que estamos en un lugar donde no estamos. Entonces lo importante es que oigamos el llamado del Señor a conocerle. Y cuando el Señor te dice, conoceme, te va a meter acá adentro, te va a zambullir acá adentro. Miren lo que le dice a esta iglesia. Gloria a Dios. Vengo pronto, retén lo que tienes. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Qué lindo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, mira cómo cierra este mensaje. El que tiene oído, oiga. Vamos a venir a las Américas. Apocalipsis 3, versículo 13, Capicúa, mirá. Vamos a buscar la Biblia de las Américas, ¿dónde está? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? ¿Por qué dice el que tiene oído? Ahora, fíjense, hermano mío, esto es tremendo. Aquí está cerrando un mensaje. Es como cuando de repente vos le decís a alguien algo y le decís, ¿me escuchaste? O sea, porque a vos te interesa que si te escuchó, si se entendió lo que ¿no? O sea, el que tiene oído, oiga. Gloria a Dios. Y a veces oímos, a veces no. Entonces es momento de oír. Empezamos a oír. ¿No es cierto? Empezamos a oír. Mire, gloria a Dios. Yo te voy a presentar un muchacho. No, yo te voy a presentar un muchacho que no sabe. Es un buen partido. Tampoco, bueno, gloria a Dios. Pero puede ser la historia de alguno de los que tenemos acá, ¿no? Yo te voy a presentar un muchacho que es un buen partido. ¿Y cómo comienza la cosa? Y a lo mejor termina en casamiento. ¿No? Voy a decir que no. Bueno, acá tenemos a alguien que no se quiere casar. No podés estar en la iglesia si no te quieres casar. La iglesia se va a casar, mi amado. Entonces fíjense que muchas historias comenzaron así, oyendo del amado. Vamos al principio, libro de Génesis. ¿Qué hizo Abraham? Agarró un criado y le dijo, anda a buscar una mujer para mi hijo Isaac. Amén. Lo que en el principio hay un anuncio que lo vamos a ver en el final. Entonces en ese momento le dice, anda a buscar y resulta que fue, la encontró, porque había algunas referencias que él tenía, algo le había pedido al Señor, algunas señales, y aparece la muchacha. Cuando aparece la muchacha, él la invita a ir a su tierra para presentarle a Isaac. Pero en el transcurso, en el tiempo que estuvo con ella hasta que llegó hasta la tierra, le empezó a hablar del amado. Le empezó a hablar de Isaac. Es tremendo. Y tal es así, si nosotros leemos la historia, que es muy larga, no la vamos a leer porque se nos va a agarrar la tarde,
cuando están llegando al lugar, la mujer venía con el criado y lo ve y dice, es ese. Pero nadie le dijo es ese. Ya lo conocía, ¿por qué? Porque le habían hablado de él. Entonces, el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia? Acá está la cuestión. ¿Qué le dice a la iglesia? Si el Espíritu habla, te va a hablar del amado. Si el Espíritu habla, te va a llevar a conocerlo a Él. Si el Espíritu habla, te va a llevar a profundizar en las Escrituras. Si el Espíritu no habla, te va a decir que sos un campeón, que sos un número uno, que te vas a ganar el gordo de Navidad, te va a decir un montón de cosas. Te va a decir que tenés un ministerio profético, evangelio, todo junto vas a tener. Vas a tener milagros, prodigios y maravillas, el Señor da de tu mano, y vas a saber cuántas otras cosas más. Y yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas a través nuestro. Pero lo primero que el Espíritu nos va a decir, el que tenga oído, oiga y escuche del amado. Para que se pueda enamorar del amado. Si no, va a ser como Cristina que dice que no. Amén. Amén. Que no, yo no quiero saber nada, porque yo casamiento no, que yo ya me fue mal en la vida, no quiero de vuelta, por favor, otra vez no. No, un momentito. Este casamiento es algo maravilloso, es otra cosa. Es otra cosa. Es la unión de la amada, su iglesia, con el amado. Ahora fíjense, si nosotros volvemos a oír el mensaje a Filadelfia, vamos a advertir que es la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que va a ser tomada. A esa iglesia el Señor le está diciendo, el que tenga oído, oiga de Él. Entonces nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? En Él. Y esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús es la verdadera, es la real. Antes vos y yo estábamos pensando en esto, en aquello, en lo otro, y lo más importante era salud, dinero y amor. Amén. Pero en esta nueva vida, lo más importante es Cristo. Pero entonces, ¿y mi familia? ¿Qué tiene que ver? ¿Y pero mi trabajo? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero cómo que tiene que ver? Si solamente tengo que pensar en el Señor, pero que no podemos hacer un par de cosas juntas. O sea, solamente tenemos que hacer una cosa a la vez, nada más. No, primero el Señor, después mi familia, después la iglesia. Amén. Y si yo pienso en mi familia y no laburo, y bueno, no estoy pensando en mi familia. ¿Se dan cuenta? Porque hay algunos que se meten en la iglesia y yo no trabajo más, ¿no? Es tremendo. Hay mucho de eso, ¿eh? No, porque a mí el Señor me llamó y entonces a partir de que Dios me llamó me apartó para Él. ¡Ah! Gloria a Dios. Y viene a tu casa a las 12 del mediodía para comer algo porque no tiene ni para comer. Amén. Y te golpea la puerta a las 9 de la noche. Ay, sentí de Dios que te venga a ver. Mira, tengo una palabra para vos. Gloria al Señor. Qué ricolor, ¿qué están haciendo? Permiso, ¿no? Hay muchos de eso. Entonces fíjense que, por favor, Dios mío, teníamos una familia en la iglesia que era así. Una familia entera, no una familia teníamos así. Y es tremendo. Entonces despacito yo los fui alejando de los hermanos porque estaba haciendo lío con los hermanos. Entonces le dije a la pastora, le digo, vamos a tener paciencia nosotros, vamos a darle de comer nosotros, pastora. Vamos a aguantarlo nosotros porque se me empieza a ir de los hermanos, ¿no? Y vamos a aguantarlo nosotros. O sea, en aquel momento hicimos lo que dijo aquel de empezar a podar esa higuera, ¿no? Empezar a podar ese arbolito para que no lo corten. Vamos a podarlo un año más, vamos a trabajarlo, vamos a ver si lo podemos. No se pudo. Gloria a Dios. Amén. Pasan los años y siguen igual, siguen haciendo lo mismo y siguen, ¿no?, de la misma manera. Pero bueno, el día que estemos todos frente al Señor, el Señor va a decir, yo te di una oportunidad a vos. ¿Y cuándo? Yo no sabía nada. Ah, no sabía. Acordate lo que pasó en aquellos días. Entonces, hay momentos, hermano mío, donde el Señor nos da oportunidades. Y esta es una oportunidad gloriosa de poder entender esto, poder comprender que hay un mensaje maravilloso que el Señor está haciendo para que nosotros nos encontremos con Él. Pero para eso tenemos que guardar su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esto. Gloria a Dios. La Iglesia Refugio de Paz te invita a encontrarte con Jesús. Compartí con nosotros
una de nuestras reuniones en la calle Guido 2267, entre Avenida Colón y Almirante Brown. Los días martes y jueves a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos.